Oye, Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se conectó a través de esta plataforma. Alabado Dios. Podemos pasar a la división de las clases. Alabado sea el Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de nuestras vidas. Alabado Dios y bienvenido a nuestra escuela bíblica. Vamos a dejar por aquí el maestro de los adultos, a nuestro hermano Ángel García. Alabado Dios, ya que los juveniles y nuestros niños pasan a sus aulas. Alabado sea el Señor. Ese por aquí hermano Ángel. Alabado Dios. Gracias, te damos, Señor, alabado Dios. Aleluya. Lindo Jesús. Gloria a Dios. Alabado Dios, gracias Padre, alabado. Aleluya. Te amo, Jehová. Gloria al Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. En esta Amén. noche nos gozamos, gloria a Dios. A pesar, gloria a Dios, que el mundo está turbado, pero nosotros nos sentimos confiados en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En esta noche vamos a estudiar el estudio número 25, Aleluya. Amén. que lleva por título Derribar las mentiras del diablo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Esta clase bíblica tiene base en el libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 6 al 12, y Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer la lectura antifonal y luego discutimos los objetivos y lo demás. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La lectura, el que no tiene el expositor, la puede buscar en Hechos 13, del 6 al 12. Gloria a Dios. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, El que está con el procónsul de Sergio Pablo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, todos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Gloria a Dios. Señor, alabado Dios. Gloria al Señor. Gracias Jesús. Esta clase bíblica tiene tres objetivos. Gloria al Señor. El primero dice entender que siempre habrá obstáculos al hacer la obra del Señor. Tenemos que entender eso, creerlo, comprenderlo. Gloria a Dios, que siempre habrá algún obstáculo en nosotros cuando hacemos la obra del Señor. Gloria al Señor. El número 2 dice reflexionar que el poder de Dios es mayor que cualquier otro poder. Cuando reflexionamos, meditamos, gloria a Dios,
y pensamos, gloria al Señor, que el poder de Dios es mayor que cualquier otro poder, que cualquier otra cosa, gloria al Señor. Y el número 3, esforzarnos por hacer la obra del Señor en el poder y autoridad del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esforzarnos y también animar a otros para hacer la obra del Señor en el poder y autoridad del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos al pensamiento central del hermano José, si me lo puede leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Amén. Ese es el texto áureo, pero ya que usted lo leyó, vamos a ver qué usted nos puede decir sobre este texto. Sí, los Hebreos, este capítulo 2 es como va a hablar de la fe en el 11, pero todo el libro, la carta de los Hebreos, esa es la preocupación del autor, de que la gente quede firme en lo que ha oído, es decir, la semilla del Evangelio, y no regrese al mundo judío, como era la disyuntiva. Eran cristianos, pero que provenían del judaísmo. Amén. Así es que dice que, por tanto, es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Usted sabe que cuando uno se desliza, se resbala. No sea que nos resbalemos, nos descuidemos. Gloria a Dios por algunas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios y vayamos a deslizarnos del camino del Señor. Gloria al Señor. Vamos al pensamiento central, hermano Carlos. Los que se burlan de las cosas de Dios y estorban la predicación del Evangelio, tarde o temprano, se enfrentarán a la reprensión divina. Amén. ¿Qué usted nos puede decir acerca de este pensamiento? De Dios nadie se burla, tarde o temprano, pues, recibe su castigo. Amén. Dice que los que se burlan de las cosas de Dios y estorban la predicación del Evangelio, tarde o temprano se enfrentarán a la reprensión divina. ¿Y cuál es la reprensión divina? La amonestación y la reprimenda que el Señor les va a dar a aquellos que son desobedientes y que estorban la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Como a muchos que encontramos en la palabra que no obedecieron, gloria a Dios, las cosas del Señor, y el Señor tuvo que reprenderlos, gloria a Dios, y a muchos los amonestó. Así es que tenemos que saber lo que estamos haciendo, gloria a Dios, porque dice que tarde o temprano esta gente que estorba la predicación se enfrentarán a esa reprensión divina, gloria a Dios. Vamos a los datos generales acerca del tema, gloria a Dios. La enseñanza dice: los escándalos y tropiezos son inevitables, pero los que provocan recibirán la debida reprensión de parte del Señor. Siempre van a venir escándalos, dice la palabra, y tropiezos que son inevitables, pero los que lo provocan, esos son los que el Señor los va a reprender de buena forma, gloria a Dios, como el Señor sabe hacerlo. El autor de esta clase, o de este, es el historiador Lucas. Los personajes: el apóstol Pablo, Bernabé, el procónsul Sergio Paulo y Elimas el mago. La fecha del libro: alrededor del año 61 después de Cristo, desde Roma. Y el tiempo y lugar: el año 47 después de Cristo, en la ciudad de Pafos, en la isla de Chipre. Gloria a Dios. Esta lección se desarrolla en la ciudad de Pafos. Gloria a Dios.
que dice que era el sede del procónsul romano, gobernador de Chipre, donde el apóstol Pablo reprendió a un mago hechicero que pretendía estorbar la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. El bosquejo de estudio tiene 3 partes. La número 1 se titula El diablo estorba la predicación con sus mentiras. Y la número 2, El Espíritu Santo derrota al diablo y sus secuaces. Y la tercera parte, es necesario atender con diligencia lo que oímos. Gloria a Dios. Qué lindo, mi Jesús. Gloria al Señor. Vamos a entrar en la introducción. Gloria a Dios. Dice que nos hemos acostumbrado a recordar y celebrar solo los milagros que Dios ha realizado para bendición de los que creen y confían en Él. En otras palabras, nos gusta hablar de los milagros positivos que producen triunfo, alegría y bendición. Pero también existe un registro de milagros que Dios ha hecho y que seguirá haciendo para demostrar al mundo su poder, su soberanía y su santidad. Alabado Dios. Gloria a Dios. Bien podríamos arriesgarnos a decir que los milagros de sanidad y las señales de poder para bendecir al creyente son obras de la gracia divina. En cambio, los hechos sobrenaturales con los que Dios ha castigado la maldad y ha reprimido la soberbia son los milagros de la justicia divina. Algunos de estos ejemplos, gloria a Dios, son la lepra de María por causa de murmurar contra Moisés. Está la esterilidad de Mical, la esposa de David, gloria a Dios por haberlo criticado. La muerte de los que se mofaban de Eliseo, aquellos 42 muchachos que vinieron unos cuantos osos y se los comieron porque estaban burlándose, gloria a Dios, de Eliseo. La destrucción de los asirios también por blasfemar el nombre del Señor. La trágica muerte de Ananías y Zafira, que ya ustedes saben que ellos mintieron al Espíritu Santo. Aleluya. Y primero sacaron, aleluya, a Ananías y luego a Zafira, también, gloria a Dios por haber mentido. Y la ceguera del mago que estorbaba la predicación de Pablo, que es en esta noche la que vamos a tener en cuenta en esta lección. En verdad los resultados de estos milagros de la justicia de Dios, dice que no fueron agradables, pero siempre trajeron gloria y honra al nombre poderoso de Dios. Algunos niegan la acción punitiva de Dios, amparándose en que la Biblia dice que Dios es amor, pero también saben que también dice que es fuego consumidor para aquellos que no obedecen, gloria a Dios. Aleluya. Pero debemos enseñarles que para que Dios manifieste su gracia es necesario que también imponga su justicia. Alabado Dios. Gloria a Dios. La primera parte se titula El diablo estorba la predicación. Gloria a Dios. Ya sabemos que la isla de Pafos se encuentra fuera, gloria a Dios, en Chipre. Gloria a Dios. Dice que está en la parte oriental, no, occidental, perdón. Está en la parte occidental y ahí es que se desarrolla esta clase. Gloria al Señor. Dice el inciso A que las formas de engaño en los instrumentos de Satanás. Dice aquí que vamos a hablar hoy de Bar Jesús. Este era el nombre griego de este hombre que era mago supuestamente, un falso profeta judío. Dice que era practicante de la magia. Era más bien, esta palabra quería decir, el nombre griego significa hijo de Jesús,
pero más bien este hombre era un hijo de Satanás. Aleluya. Gloria a Dios, porque estaba haciendo, gloria a Dios, destruyendo lo que Pablo estaba hablando. Quería destruirlo, pero el Señor le dio, aleluya, su cantazo. Y Elimas, este nombre viene del arameo que significa adivinador o mago. Dice que en esta isla de Chipre fue el primer campo de labores misioneras para los evangelistas Saulo, Bernabé y Juan Marcos. Gloria al Señor. Esta isla se encuentra a unos 70 kilómetros de la costa de Siria. Salamina, que es la ciudad más grande del oriente de la isla, fue el punto de partida de la evangelización chipriota. Atravesando toda la isla, dice que llegaron hasta Paphos, la ciudad occidental donde recibió el gobernador de Chipre, el procónsul Sergio Paulo. Junto a este gobernador, como un intruso agente de Satanás, estaba este judío apóstata, quien probablemente se consideraba como un consejero del procónsul, un gobernante muy dado al ocultismo y las religiones orientalistas, como muchos de los líderes del mundo de hoy. Hoy existen muchas personas, gloria a Dios, que también tienen esta clase de personas consejeras, hasta muchos gobernantes. Hasta aquí mismo en Estados Unidos, muchos de los gobernantes consultaban a esta gente, consultaban a los ocultistas, a esta gente que tenían estas religiones orientalistas. Gloria al Señor. Y dice que en el versículo 13, Lucas, el historiador nuestro, enumera las credenciales de este farsante enemigo del evangelio. Primeramente lo identifican como un cierto mago. O sea que es en el buen sentido de la palabra, un mago es un sabio, pero en este caso se refiere a un practicante de la magia, la cual está constituida por un 50% de mentira, gloria a Dios, y farsa humana para engañar a la gente, y otro tanto, al igual, la influencia satánica para manipular las cosas a antojo del diablo. En segundo lugar, se dice que era un falso profeta, como lo que se describen en Judas 4:16, prototipos del falso profeta de Apocalipsis. Así como el de Paphos, hay muchos falsos profetas en el mundo, y lo extraño es que haya mucha gente como este procónsul que creen en sus mentiras. En tercer lugar, se identifica a este como un judío, pero solo por haber nacido en Judá, porque espiritualmente era un apóstata, violador de la ley judía y de todo lo que enseñan las escrituras. Gloria a Dios. Finalmente vemos que este era llamado Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, pero era más bien, como dijimos antes, un hijo del diablo. Gloria a Dios. Hay muchos hoy que llenan todas estas casillas y son los que andan estorbando la predicación del evangelio y el crecimiento espiritual de muchas personas. Gloria a Dios. Mucha gente se dedica a estorbar el crecimiento de la obra de Dios. Gloria a Dios. Y mucha de esta gente son de estos practicantes, gloria a Dios, de religiones de por allá de antaño, gloria a Dios, que vienen diciendo mentiras y estorbando a otros que están por conocer la palabra del Señor, los estorban para que no conozcan, gloria a Dios, de la palabra de Dios. El inciso B dice que el trabajo del diablo es estorbar la evangelización. Dice que se sabe de fuentes confiables que Sergio Paulo, el procónsul, a pesar de que era un varón prudente, era también un curioso investigador y practicante de cosas relacionadas con el ocultismo. Las corrientes esotéricas de los orientales
y las religiones de aquellos países del Oriente siempre han sido una tentación para los que carecen de la verdad y el poder de Dios. Así fue como este mago judío halló lugar cerca del gobernador y sacó como uno de sus consejeros. Los gobernantes del mundo de hoy también se andan enredando en falsedades y falsas ocultistas, desde la masonería europea hasta el espiritismo y aún la hechicería y santería afroamericanas. Es vergonzoso admitirlo, pero aún los presidentes de países desarrollados como Estados Unidos han dependido de los magos, agoreros y consejeros ocultistas. Gloria a Dios. Un mal ejemplo de esto fue un presidente cuya esposa ocultaba ciertos psíquicos para los planes de su marido. Una de las tácticas más astutas de Satanás ha sido estorbar siempre la comunicación entre Dios y los humanos. Este gobernante de la isla de Chipre, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Esto nos enseña que aunque el hombre consiga desperdicios para saciar su hambre espiritual, siempre seguirá necesitando oír la palabra de Dios para ser feliz. El hijo pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, hasta que regresó a su casa, a la casa de su padre, donde había abundancia de pan. Sergio Pablo hizo venir a su oficina a los predicadores del Evangelio para que le hablaran de Jesús, pero dice que le resistía Elimas el mago. En nuestro ministerio evangelístico debemos recordar que la gente está deseando o deseosa y necesitada de recibir el mensaje de salvación y de poder, pero siempre hay obstáculos que lo evitan. Para poder llegar a ellos tenemos que orar al Señor y actuar con poder y autoridad a fin de que los estorbos sean quitados por el Espíritu Santo. Por no hacer así, nuestro mensaje nunca da en el blanco. Gloria a Dios. Entramos a la parte 2. El Espíritu Santo derrota al diablo y sus secuaces. Esto está en los versos 9 al 12 del capítulo 13 de los Hechos. Gloria a Dios. Dice que el inciso A, el Espíritu Santo da poder a los siervos de Dios. ¿Se registra en la Biblia casos en que el Espíritu Santo hizo que algunas personas explotaran en ira en contra de los enemigos de Dios, de su palabra y de su pueblo? Un ejemplo especial fue el caso de Saúl, cuando supo que los amonitas querían destruir a los hebreos de Jabes de Galaad. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Esta energía de parte de Dios llevó al rey a aplastar por completo a sus enemigos. Otro ejemplo clásico fue el de Elías en el Monte Carmelo, cuando cayó fuego de Jehová y entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. ¿Y qué podemos decir del momento en que Jesús echó del templo a los comerciantes? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, como dice Juan 2:17. En cada uno de esos casos citados arribaba, así como en el que nos ocupa hoy, el Señor demostró que nadie puede burlarse de él o estorbar sus planes y quedar ileso. Así fue como Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? La lista de títulos que se le empezó a dar a este falso profeta en el versículo 6 se completa aquí en el 10. Nunca nadie le había dicho tales cosas, porque jamás se había encontrado con un hombre lleno del Espíritu Santo, portador del mensaje de verdad. Gloria al Señor,
que toda criatura tiene que oír, aunque Satanás no quiera escucharlo. Gloria a Dios. Los caminos rectos del Señor se presentan claramente en la predicación del Evangelio de poder. Nuestro deber, ya sea como proclamadores o receptores del mensaje, es ver quién o qué es lo que nos está sirviendo de estorbo y echarlo fuera con el poder y autoridad del Espíritu Santo. Muchos son estorbados por amigos, familiares, quehaceres y aún por entretenimiento. Por eso hay tanto creyente espiritualmente anémico, desnutrido y débil. Si no se liberan de sus obstáculos, morirán en su ignorancia y pecado. Gloria a Dios. El inciso B, Él reprende al malo y bendice al que le busca. Gloria a Dios. Pablo, el predicador del Evangelio de la paz y la gracia, nunca había actuado tan severamente contra nadie bajo los impulsos de su carne. Si lo hizo aquí fue porque se dejó dirigir por el Espíritu de Dios. Bien lo había dicho Jesús en sus instrucciones ministeriales a sus discípulos, hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Los milagros positivos, los que causan regocijo en la gente, son efectivos para traerlos al Señor. Así también los hechos punitivos de Dios, los que causan dolor y espanto, son milagros y señales cuyo propósito es demostrar al mundo que Él es Dios y no hay más. He aquí la urgencia de que seamos llenos del poder y estemos sumisos a la dirección del Espíritu para ser efectivos en el ministerio. La ceguera temporal de este farsante es una prueba de que nadie puede jugar con Dios. Gloria al Señor. Cuando el procónsul vio que todo lo que había sucedido, como su campeón en poderes satánicos y en trucos mágicos, ahora no era más que un ciego miserable, e inmediatamente entregó su corazón a Jesús. Viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Nosotros podemos entender muy bien lo que Dios hizo en ese momento, porque conocemos su voluntad y estamos convencidos de sus propósitos divinos. Su objetivo no era permitir que Pablo se gloriara dejando ciego temporalmente al que estorbaba la evangelización del gobernador. Su propósito era que este varón prudente que había mandado a llamar a los evangelistas porque deseaba oír la palabra de Dios, pudiera estar en capacidad de decidir por sí mismo qué hacer con su alma. Por la gracia de Dios, él creyó. Esto es todo lo que nos interesa cuando estamos dando el mensaje del Señor. Que el oyente entienda y pueda tomar una decisión, ya sea de recibir o de rechazar a Jesús. Hecho esto, hemos cumplido nuestra misión. Gloria a Dios. Es necesario, vamos a entrar a la parte 3, es necesario atender con diligencia lo que oímos. Gloria a Dios. Hermano Ángel, antes de entrar a la parte 3, ¿verdad? Un comentario. Ah. Como decía anteriormente, que hay, a veces hasta en los mismos trabajos se nos hace la vida imposible, porque hay personas que están en el trabajo y quisieran estar en la iglesia, pero saben que son cristianos y los ponen a trabajar para que no lleguen a la iglesia, como hay familiares también que le hacen la vida imposible a los cristianos. Amén. Esto es así, siempre ocurre alguna anomalía, gloria a Dios, que no deja que el cristiano pueda escuchar la palabra de Dios como necesita, gloria a Dios. Y otras veces pues también es, gloria a Dios, por otra persona que lo molesta para que él no escuche la palabra del Señor. Gloria a Dios.
Bueno, Amén. y hay que relacionarlo con lo que decía la hermana Lilian, ¿verdad? Porque esos son realmente agentes enemigos que actúan en contra de la propagación del Evangelio. Amén. Y hay que tener cuidado porque también nos pusieron ese texto romano precisamente de los hebreos para decir que si tambaleamos en Nos cuanto al deslizamos. fundamento de la fe, vamos a deslizarnos. Entonces, al igual que Elimas fue un obstáculo de la predicación de Bernabé y Saulo, ¿verdad? Ujú. Quería ser un obstáculo para que el procónsul no creyera. Entonces, en los modelos de hoy, lo que está pasando, vamos a encontrar personas, instituciones, ideas que hay en la sociedad que van a venir en contra de nosotros para que no creamos el Evangelio. O para los que ya están en el Evangelio, deslicen Para que y sí se vayan de sí. fundamentos. Amén. Que eso ocurre mucho. Ahorita hablando, Muchos después que han conocido la palabra se han tornado atrás. hablando con este mismo tema, ¿verdad? Yo estaba leyendo el Salmo 73 en el 27 y 28, porque siempre va a haber estas clases de problemas de físico y psicológico, siempre va a haber. Pero uno tiene que quedarse fuerte con la creencia de que nosotros tenemos un solo Dios y el que cree en Él quizás resbalemos, pero tenemos que seguir adelante. Amén. Dice que resbalar es que nos desviemos o andemos a la deriva. Muchas veces estamos sirviendo al Señor, pero viene cualquiera persona de estas otras religiones que hay por ahí falsas y nos dicen 2 o 3 disparates y nosotros rápido dejamos aquello que ya tenemos, que es la palabra de Dios, y nos vamos con esos libritos que ellos usan y a veces nos deslizamos. Muchas personas se han deslizado, pero yo creo que eso también está en la persona, porque si usted está bien en los caminos del Señor y sabe en quién ha creído, no se va a deslizar tan fácilmente por ninguna de estas cosas que vienen. Aleluya. A pesar de que siempre va a haber gente, gloria a Dios, que va a querer echarlo a usted fuera del Evangelio y proclamar alguna otra cosa que no es de Dios. Gloria al Señor. Dice que debemos atender la palabra de Dios con diligencia. Gloria al Señor. Dice la elocuencia o la elocuente introducción de la epístola de los Hebreos declara enfáticamente que Jesús es el medio supremo de toda comunicación de Dios por los humanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Después del paréntesis referente a la inferioridad de los ángeles comparados con Jesús, al inicio de su segundo capítulo, el autor reanuda el tema de la revelación. Aquí nos exhorta a tomar en serio lo que hemos oído, puesto que el que habla es el mismo Hijo de Dios, majestuoso, sublime y eterno. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Los 3 puntos básicos aquí aludidos son los siguientes. Número 1, Dios nos habla por medio de su Hijo. El Evangelio es el plan supremo de Dios para la salvación del pecador, el cual está basado en el sacrificio personal de Jesucristo y nos ha sido comunicado por las Escrituras o en las Escrituras. La predicación es el anuncio del cumplimiento de todo lo que los profetas predijeron. La predicación es la presencia de Jesús en quien se han cumplido todas las promesas de Dios. Y número 2, Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, superior a los ángeles, por cuanto fue engendrado por el Padre en la eternidad y no creado como lo fueron las huestes angelicales. Jesús fue ungido con óleo de alegría para ser Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. El Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
pero pronto tomará su trono y reinará para siempre. Y número 3, por lo tanto debemos atender a lo que Jesús nos dice. Si Él es el Verbo de Dios y si es el Rey soberano, nuestro deber es postrarnos delante de Él con obediencia. Si los ángeles, siendo criaturas, solamente se han hecho respetar, mucho más debemos reverenciar al Hijo de Dios y ser diligentes en lo que hemos oído de Él. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. Gloria a Dios. Y entramos a la parte B, que dice: descuidar la salvación es un error garrafal. Gloria a Dios. El error garrafal es una cosa que es un error terrible. Gloria a Dios. En este estudio hemos visto cómo los que han subestimado las cosas de Dios se han visto confrontados con la justicia divina. Descuidar la salvación es otra manera de menospreciar a Dios. Los que son negligentes en cuanto al llamado de Dios a través del Evangelio, no solo no gozarán de los beneficios de la gracia, sino que tendrán que comparecer ante Dios como sus enemigos. Lo expresaba muy bien la versión antigua de la Biblia Reina Valera. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Tener en poco es menospreciar y descuidar algo por negligencia intencional. Es negar la supremacía del que nos habla y dio su vida por salvarnos, Cristo Jesús. En cierto sentido, descuidar la salvación es una falla que no solo afecta al individuo que la menosprecia, sino también a los que lo observan. Cuando alguien menosprecia la salvación y rechaza el Evangelio, está haciendo en cierto modo lo mismo que hizo Elimas, el mago de Pafos. Está privándose a sí mismo y a otros de recibir a Cristo como su Salvador. El autor de Hebreos señala en el capítulo 2, versos 3 y 4, una serie de razones para no descuidar el mensaje del Evangelio. Primero, fue anunciado primeramente por el Señor Jesús, y Jesús es el autor y consumador de la fe, y Él inició la tarea de la predicación diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 1:15. Segundo, esta predicación fue confirmada por los que la oyeron. Jesús escogió un grupo de hombres de entre todos los que seguían para que fueran testigos suyos. Así lo reconoció Pedro cuando dijo en Cesarea: nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Y finalmente, la predicación del Evangelio no debe ser menospreciada ni desobedecida, porque Dios la confirmó y la sigue corroborando con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Que el Señor nos libre de ser causa de tropiezo a la predicación del Evangelio. Algunos molestan con palabras, otros con ideas y opiniones ajenas a la voluntad de Dios, y otros con una conducta desagradable. Los escándalos y tropiezos son inevitables, pero los que provocan recibirán la debida reprensión de parte del Señor Jesús. Gloria a Dios, porque Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar,
que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Dice Lucas 17, verso 1 y 2. Gloria a Dios. Entramos al resumen. Gloria a Dios. Dice que si estamos conscientes de la astucia y la malicia de Satanás, no nos sorprenderá ver que alguien quiera atravesarse en el camino para estorbar la obra de Dios. Esto ha sido algo que el diablo ha venido haciendo desde el inicio de la historia de la humanidad. Satanás siempre ha usado personas y circunstancias para desafiar a Dios y oponerse a su voluntad divina. Sin embargo, no debemos olvidar que los que se arriesgan a querer trastornar los caminos rectos del Señor encontrar la reprensión y castigo que se merecen. Es cierto que Dios es amor y que los siervos de Dios son mensajeros de paz y bendición, pero Él mismo ha enviado a sus siervos con buenas nuevas de salvación, investidos de poderes de lo alto para enfrentarse a Satanás. Así Pablo actuó severamente contra este engañador. La ceguera temporal que le vino al mago que estorbaba al gobernador de Chipre para que no escuchara el evangelio es un vivo ejemplo de que Dios aplica su justicia contra los que se oponen a él. Procuremos vivir y actuar de tal manera que no sirvamos de tropiezo a nadie, porque no escaparemos de la mano justiciera de Dios. Por otra parte, si alguno se levanta contra nosotros y nos ataca o se mofan de nuestra predicación, dejemos que el Señor trate con ellos. Recordemos que nadie se puede burlar de Dios ni de sus siervos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a entrar a las preguntitas rápidamente. La primera pregunta dice: mencione los dos tipos de milagros que Dios ha hecho y que seguirá haciendo. Hermano Carlos. Bueno, todavía sigue señales y haciendo y prodigios. Amén. Dice que Dios realiza milagros para bendición de los que creen y confían en Él, pero también hace que demostraciones al mundo de su poder y su soberanía y su justicia. Eso es a los que no obedecen y a los que estorban el Evangelio. Gloria a Dios. La número 2 dice: ¿cómo describe la palabra a este farsante enemigo del Evangelio? Gloria a Dios. Hermano Darío. Primero lo identifica como un cierto mago cuya práctica Amén. práctica está constituida en falsos profetas, judíos, y finalmente llama para Jesús, hijos de Jesús, supuestamente, hijos del diablo. Amén. Cierto mago le dice primero, después falso profeta y último judío, y llamado Bar Jesús. Gloria a Dios, que quería decir hijo de Jesús, pero era un hijo del diablo. Totalmente, gloria a Dios. Según Hechos 13:10, dice la número 3, ¿cómo describió Pablo a ese engañador? Hermana pastora. Era lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, trastornador de los caminos del Señor. Amén. La número 4, ¿qué fue lo que impulsó a Pablo a reprender a este engañador y falso profeta? Hermana Azalia. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y la última, ¿qué sucede cuando alguien menosprecia la salvación y rechaza el Evangelio? Hermana Maricel. Bueno, la persona se priva, ¿verdad?, de recibir a Cristo, ¿verdad? Se priva a sí mismo de recibir a Cristo. Y a otras personas. Amén. Interrumpiendo. También dice, cuando alguien menosprecia, que está interrumpiendo el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Hasta aquí esta parte. Y continuamos con nuestro pastor. Déjame limpiar un poquito. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es Dios, aleluya.
Oramos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Alabado Dios. Gracias, Señor. Alabado Dios. Alabado Dios. Gracias te damos, mi Rey. Qué lindo Jesús. A Dios sea la gloria. Gracias, Señor, te damos. Alabado Dios. Dios les bendiga, nuestro Padre. Amén, Qué amén. lindo, Señor. Alabado Dios. Gracias al Señor. Le damos gracias al hermano Ángel. Alabado sea el Señor. Yo no sabía que me tocaba a mí, no me va a ir. Alabado Dios. A Dios sea la gloria. Alabado sea Dios. Dios es bueno, hermano. Qué bueno el Señor. Alabado Dios. Una clase muy interesante. Derribando las mentiras del diablo. Alabado sea el Señor. Porque la palabra enseña en el Evangelio según San Juan que el diablo es padre de ¿qué? De toda mentira. Alabado Dios. Qué bueno que Dios se encargó de poner todo su lugar en los planes divinos de Dios. Estoy tomando tiempo porque falta bastante tiempo todavía. Alabado Dios para la conclusión de las clases. Una cosa, pastor, Ajá. muy importante. No acentuar mucho la importancia en la parte del obstáculo de la fe, por así decirlo, la expansión del evangelio, en el caso de este gobernador de Chipre. Pero hay la otra parte doctrinal es bien fuerte y poderosa, y dice cuidar cuanto más, preocuparnos diligentemente de esta salvación que tenemos. O sea que es un poco como el fútbol, dicen, no se trata solo de ser ofensivo, sino que hay que ser defensivo también. No solo procurar, bueno, estoy sentado sobre buenas bases de fe, eso es un ataque, uno lo detecta, no, sino ¿qué hacemos por, dice, diligentemente crecer en esta salvación que conocimos? Y es poderoso porque establece todo un orden, dice que primero la oímos de Jesucristo, directamente de Él, los evangelios, y después de los testigos de Él, hasta menciona los ángeles. Entonces, es muy importante, yo me preguntaba cuando leía, ¿qué hacer? ¿Qué quiere decir? Cuanto más con diligencia procuremos profundizar en lo que hemos oído, que es decir, nuestra fe. Entonces ahí es muy importante porque pues la vida de oración, asistir a las clases bíblicas, todas estas cosas que estamos haciendo para crecer. Eso es, y está uno aquí de las ideas para el maestro, para el líder, aparece uno de estos puntos. Porque tanto usted como yo podríamos ser, hermano, una piedra de tropiezo para que alguien alcanzara. Y viera el consejo, alabado Dios, ¿cómo escaparemos si tomamos en poco una salvación tan grande? Y comienza a recitar. Así que es necesario que con diligencia significa que, hermano Carlos, Hacerlo. pronto, alabado Dios. Bueno, yo digo que hay dos sacos, uno para dar y uno para recibir. Dios nos quiere siempre dar, alabado Dios, tenemos que estar dispuestos a recibir y dar, como tú dices, alabado Dios. Marmón. Sí, podríamos añadir también a lo que el hermano pastor comentó, que debemos que poner por práctica lo que aprendemos. Como lo dejó también en nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. O sea, debemos que hacer el porlón de poder llevar este evangelio, que fue el caso de Pablo y de Bernabé, que en su momento dado pues llevaron el evangelio. Lo que ellos entonces aprendieron de un principio pues fue lo que estaban tratando de proyectar a las vidas, lo mismo que los demás discípulos, y es lo mismo que se hace acá en la iglesia. Usted nos instruye, nos enseña por medio de la palabra, en las clases bíblicas y aún en los mensajes cuando se traen. No es más bien una prédica, sino una enseñanza. Bueno, es mi opinión, ¿ves? Tras que es una prédica, también es una enseñanza para nosotros. Eso es así.
y está completo, alabado Dios. En la primera parte, en el inciso B, decía que el trabajo del diablo es estorbar la evangelización. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Evangelizar, hermanos. Alabado Dios. Si la iglesia no lo está haciendo, es porque hay una oposición, hay un obstáculo, y ese obstáculo hay que quitarlo. Alabado sea el Señor. Así de fácil. Porque la iglesia tiene también una labor. Una de las tácticas más astutas de Satanás ha sido siempre estorbar la comunicación entre Dios y los humanos. Por eso es que la iglesia tiene que orar, por eso es que tenemos que orar. Orar es que hablar con Dios. Comunicación. Hablar con Dios. Dios nos oye y Dios nos habla. ¿Nos habla a través de qué? De su palabra, amados del alma, alabado Dios. En la oración hablamos con Dios y en su palabra Dios nos habla y Dios nos instruye y nos enseña. Dice que este gobernante de la isla de Chipre, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y yo creo que constantemente hoy en día también hay una hambre y una sed de alguien que desea escuchar, oír la palabra de Dios. Esto nos enseña que aunque el hombre consiga desperdicio para saciar su hambre espiritual, porque los hay, los psíquicos todavía los hay. Este famoso puertorriqueño que era hasta actor de novelas, afeminado, homosexual, llamado Walter, usted sabe el apellido, alabado Dios. Siempre decía, pero mucha paz, sobre todo mucha paz. ¿Qué paz puede dar el diablo? Alabado Dios. Y muchos lo seguían. Por eso es que tenemos que cuidarnos y guardarnos. Alabado sea el Señor. Entonces muchos pues gastaban su dinerito llamando al 1-800, miénteme. Alabado sea el Señor. Yes. Esa es la realidad. Alabado Dios. Siempre seguirán necesitando oír la palabra para ser feliz. El único que puede hacer el hombre feliz se llama Jesucristo. En nuestro ministerio evangelístico debemos recordar que la gente está deseosa y necesitada de recibir el mensaje de salvación y de poder. Porque muchos predican la palabra. Predicar la palabra no hay ningún problema. De que tenga poder y que tenga la autoridad es lo que marca la diferencia. Porque Pablo nunca se había mostrado por un momento así de ¿cómo se llama? Con tanta furia contra alguien, con tanta enojo. Pero es que ese hombre en ese momento se lo merecía, era digno. Y entonces, impulsado por el mismo Espíritu, cuando el Espíritu lo impulsa, por eso es que tenemos que actuar con valentía, hermano. Pero para que el Espíritu nos empuje, necesitamos estar que lleno del Espíritu también. Alabado sea el Señor. Permiso. Y no solo eso, que cuando Pablo se dirigió a este caballero, le habló con toda autoridad de Dios, o sea, que tampoco fue una cosa, Eso es así, hermano. Eso definitivamente, pero ¿por qué? Porque él tenía el poder de Dios. Para poder llegar a ellos tenemos que orar al Señor y actuar con poder. No importa que sean hijos de las tinieblas. ¿Se acuerdan? La semana pasada cuando yo di la clase, le di la historia de cuando yo voy a Puerto Rico de visita, años atrás, y viene un hombre y me dice, Dios le bendiga, ¿por qué te ahí? Yo bajé el cristal y Señor te reprenda, Satanás, tú hijo del diablo, así se lo dije. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, Dios te bendiga, que me parquee ahí cuando ahí yo sé que ahí no se puede parquear uno? Se prendió por dentro el demonio, le salió lo que tenía, alabado sea el Señor. Porque el Dios te bendiga de él era solamente para taparse. Entonces este hombre tenía cautivado a aquellos en aquella ciudad con la brujería, con la hechicería. Ellos creían para él era un Dios. Pero se le cayó el relajito aquí, de igual manera con el capítulo 16, el libro de los Hechos, cuando estaban allí Pablo, alabado sea el Señor, y tuvo cuando salió aquella mañana y salió aquella hija del diablo, aquella con un espíritu espiritual y se iba detrás de ellos y decía, estos son siervos. Él no necesitaba pompa del diablo. Mire, alabado Dios, nosotros lo único que necesitamos es ser reconocidos por el Señor y será en el tiempo que el Señor tiene prescrito. No necesitamos que el diablo use ninguna bocina, trompeta, alabado Dios, para decir, eso te quedó bonito. O sea, no, la gloria es de Dios, pero hay que tener cuidado. Y hay un triunfo del Evangelio porque el procónsul creyó. También es el final. Al final. Ante los obstáculos. Y a mí me llamó la atención que este hombre, nadie está exento. Este hombre era prudente y deseaba escuchar la palabra de Dios. Dos virtudes. Sin embargo, tenía que ser... ¿Y quién habría provocado en él que esa hambre, hermano? Había algo, ya estaban cansados de los truquitos de este sinvergüenza.
Todavía esos sinvergüenzas existen en el pueblo de Dios, hermano. Todavía ese engaño existe. ¿Se acuerda? La semana pasada también yo le dije que cuando Dios me diga a mí, hable, pues yo voy a hablar. Y qué bueno que tenemos esta plataforma, estas redes. Alabado sea el Señor. Y se sigue regando, alabado Dios. Porque Dios está buscando hombres, mujeres, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Porque hay muchos obstáculos. Y porque digan y tienen títulos que son creyentes. El diablo también los puede usar, hermano. Alabado Dios. Porque por ahí ese es el dicho, hermano Giovanni. Verdaderamente que no se dejan usar por Dios, pero se dejan usar por el otro. Y usted lo sabe que hay muchos. Alabado Dios. En lugar de discutir con este hombre de las falsedades, actuó bajo la dirección del Espíritu Santo. Alabado Dios. Nosotros la iglesia tenemos que ser apologéticos. Tenemos que ser defensores de la palabra de Dios. La apología es presentar una defensa. Y el mismo apóstol Pedro decía que cuando pidan de usted una evidencia, es necesario que tengamos una respuesta, hermano. Y donde quiera, si usted y yo estamos parados y estamos escuchando que alguien le está diciendo una basura del diablo a alguien, es nuestro deber, como hijos de Jesucristo, espérate, hacer un alto si usted va caminando y alguien está... No. Gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que no se dejan mover, alabado Dios. Pero el énfasis es de que la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo. No que yo recibí el Espíritu Santo años atrás y yo hablé 2 o 3 lenguas. Hablé. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Dónde está ese poder que vino sobre su vida? Porque de la misma manera que el enemigo conoce quién es Jesús. Porque en cierta ocasión el libro de los Hechos nos habla que unos hijos de un hombre llamado un tal Exeba quisieron expulsar demonios como Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, y dijeron en el nombre de Jesucristo, el cual Pablo predica, el demonio se deja de la cara y dice, a Pablo conocemos y a Jesucristo, pero ustedes quiénes son. Y un solo hombre endemoniado le dio una pela a 7 hombres que los envió desnudos para la casa. Fíjense, falsos profetas, falsos evangelistas, falsedades que se levanta. Pablo, el predicador del evangelio de la paz y la gracia, nunca habría actuado tan severamente contra nadie bajo los impulsos de su carne. Lo hizo aquí porque se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Cuando Jesús actuó en el templo que viró las mesas de los cambistas, ¿qué pasó? Al final el Señor dijo que el celo de tu casa me consumió. Entonces hay que actuar, hermano, alabado Dios. Al diablo hay que taparle la boca en su tiempo. Los milagros positivos, los que causan regocijo a la gente, son efectivos para atraerlos al Señor. Así también los hechos punitivos de Dios, los que causan dolor y espanto, son milagros y señales cuyo propósito es demostrarle al mundo quién es Dios en sí, amado del alma. Así que le podemos dar gracias al Señor. Así que hay un peligro también, amados. Aquí dice que hay que explicar qué tan peligroso es burlarse de las cosas de Dios como ser también negligentes a ella. Así que van cogiditas de la mano. Si nosotros como pueblo somos negligentes a no predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, siempre usando la sabiduría, hermano, que Dios nos da. Yo les explico y les digo a cada rato que cuando trabajaba en la base, que tuve por 15 años civil service ahí, tenía un compañero de trabajo y él siempre estaba condenando. Él parecía Jeremías. Él era moreno, tenía el pelo bien malo, pero era hincho, blanco, yo soy más prieto que él. Alabado sea el Señor. Ojalá hubiera sido alabado. ¿A qué le decían a veces? Tú no eres negro. Los negros decían, yeah, bendigo. Y dice, no. Pero es un bendigo lo que tú eres. Alabado sea. Pero él siempre se pasaba ahí con un brother. Y él es brother, así tú no te vas a ganar a nadie para Cristo. Atraer amigos para el Señor en una manera. Tenemos que ser sabios en todo. Sí, hay una realidad. Esta palabra, usted no va a endulzar esta palabra, yo tampoco. Alabado Dios, porque mire que hay unos por ahí, pero a Dios sea la gloria. Damos gracias al Señor. La próxima lección, hermano, se supone que me tocará a mí. Yo leí las últimas clases porque lo tengo aquí escrito en mi libro, como yo las dividí a cada uno de los maestros. La semana pasada le tocaba al hermano José no podía estar, este servidor la dio. Y entonces di los nombres de los hermanos, ya que eran las últimas clases. Así que como esta última clase me tocaba a mí, ahora no me toca a mí, le va a tocar al hermano Juan. Alabado sea el Señor. Y el hermano se va a dar la tarea, que ese es uno de los capítulos
conocido en la vida del apóstol Pablo. Así que a cada uno de nuestros hermanos que se conectó, que la gracia de Dios sea sobre cada una de vuestras vidas. Que si estás enfermo, el Señor te sane, alabado sea el Señor, y que este año sea un año victorioso para ti y para los tuyos también, alabado Dios, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu vida de una manera especial. Así que nos despedimos y te hacemos una invitación para que se conecte con nosotros este próximo jueves en nuestro servicio evangelístico, una vez más a la hora de siempre, a las 7. Tenemos de 7 a 8, lo estoy mintiendo, de 7 a 8 tenemos la oración. Quizás vamos a tener la página abierta con música, pero vamos a estar orando de 7 a 8. El primer mes de cada año cuando comenzamos es oración, concentrado en la oración. Es la única manera como vamos a poder conquistar, alabado Dios, y ganar esta pelea al diablo, alabado sea el Señor. Y luego de las 8 a las 9 tenemos nuestro servicio. Que Dios les bendiga. Nos vemos luego. Bye bye. Vamos a dejar por aquí a nuestra hermana Dori.